Buenas noticias de nuevo. Vamos a tener hoy una sesión que yo creo que es muy interesante. Soy María Eugenia Valdés. Estas pláticas están dedicadas a la gente que le interesa en estos temas sobre política. Miren, ahora el tema es sobre partidos políticos. En su famoso libro sobre el tema, Maurice Duverger explicó que con excepción de los Estados Unidos de América, en 1850, hace relativamente poco en realidad, no se conocían los partidos políticos en ningún lugar del mundo. Había tendencias de opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamiento y hasta grupos parlamentarios, pero no existían los partidos como se desarrollaron especialmente a lo largo del siglo XX. Este tipo de organizaciones surgieron como una necesidad de los ciudadanos a quienes los representarían en las asambleas, parlamentos o congresos para elegir a quienes los representarían, es decir, las instituciones encargadas de hacer leyes sobre cómo repartir y distribuir los recursos colectivos. Ellos necesitaban representantes ahí. Entonces, elecciones y partidos fueron una consecuencia necesaria de la democracia representativa. En general, el desarrollo de los partidos está ligado con el hecho de que cada vez más se extendió el derecho al voto a un mayor número de ciudadanos y crecieron las funciones y la independencia de las asambleas políticas, los congresos o como se llamen, las asambleas legislativas, por lo que sus miembros sintieron la necesidad de agruparse por afinidades para actuar de acuerdo. Duverger señala que la extensión del derecho al voto hizo necesario organizar a los electores por medio de comités capaces de dar a conocer a los candidatos y de canalizar los sufragios en su dirección, es decir, a su favor. Este autor distingue entre las facciones, un término antiguo y que tiene muy mala fama, que solo buscan objetivos particulares, de los partidos políticos, que son partes del orden social, que tienen una orientación general. Coincide con él Giovanni Sartori, quien aclara que aun cuando el término partido deriva del latín partire, que significa dividir, tanto en francés como en inglés se había asociado a palabras como participar y compartir. Así se reconoce que su significado como parte eh, es necesaria en el Estado liberal. A principios del siglo XX, Max Weber apuntó los rasgos esenciales de los partidos políticos. Primero, son asociaciones voluntarias y libres. Segundo, están dirigidos a tomar el poder político. Tercero, tienen finalidades ideológicas y materiales. Y cuarto, los principales beneficiarios de sus actividades son sus miembros activos y sus dirigentes. El principal objetivo de los partidos así es la conquista del ejercicio del poder político. Para Joseph Lapallombara, otro autor sobre el tema, además de que tienen la voluntad deliberada y consciente de conquistar, ejercer y conservar el poder, los partidos políticos tienen además tres rasgos distintivos. Uno, son organizaciones duraderas y estables. Dos, sus organizaciones locales tienen lazos regulares y variados con la organización a nivel nacional. Y tres, buscan el apoyo popular para conseguir sus fines. El estudioso Manuel Martínez Ospedra escribió sobre los diferentes tipos de partidos políticos según su origen, fines que persigan, base social, estructura interna, ideología, grado de institucionalización, tamaño, etcétera. En realidad es un resumen de lo que han escrito, de lo que escribieron ya otros autores. Y bueno, lo que hay que reconocer es que los partidos son creaciones de la historia, el nivel de politización y en general de la cultura política de los ciudadanos en cada lugar. Aquí no vamos a extendernos en esa tipología. Lo que sí vamos a hacer es describir lo que sí hacen, las funciones que cumplen los partidos reales, los que existen. Primero, postulan proyectos políticos de carácter global, dado que deben ofrecer alternativas de futuro para la sociedad en su conjunto. Tal vez este sea
su principal función. Segundo, también agregan y jerarquizan intereses, con lo cual convierten las demandas de algunos grupos en alternativas de política general. Tres, comunican y orientan a los ciudadanos con respecto a las actividades del Estado y por tanto son un instrumento de socialización política, este proceso en el cual las personas se convierten en ciudadanos activos. Cuatro, realizan las elecciones cumpliendo dos tareas básicas. Al operar en la selección de los candidatos, esa es una, y otra es en conducir a los votantes a las urnas. Son dos actividades, dos funciones que solamente pueden hacer los partidos. Seleccionan y reclutan el personal político porque forman a los futuros gobernantes y representantes políticos. Una cosa que yo siempre les dije a mis alumnos de ciencia política es que quien creyera que iba a estudiar para político en la universidad estudiando ciencia política se equivocaba. Si querían estudiar para políticos, tenían que meterse a los partidos políticos porque es ahí donde aprenden eso. Pero Martínez Sospedra, que hace este prontuario de las funciones de los partidos, sostiene que el cumplimiento de estas funciones no significa que tengan el monopolio de las mismas en realidad, porque de hecho en varias de ellas compiten con los grupos de interés, que son grupos de interés ideológico, económico en la sociedad. Y de otro tipo, incluso hay grupos de interés que no tienen fines legales. Las redes clientelares, la burocracia también compiten con los partidos en estas funciones. Para él, los partidos políticos solamente gozan de un monopolio casi completo en presentar proyectos políticos con alcance global. Esa sí es una como función básica de los partidos. No obstante, es menos importante que cumplan estas funciones con mayor eficacia y menores costos que cualquier solución alternativa. No, no, es menos importante eso, sino que lo primordial es que se constituyen en los principales creadores del sentido político en la sociedad y por ello se hallan en una posición única para elegir al Estado. Miren, hay algunas cuestiones que me interesa mucho que queden muy claras sobre este tema, que es un tema, pues yo digo que básico en la vida política moderna, en los que vivimos en sociedades que pretenden ajustarse a los cánones de la democracia. A partir de la definición weberiana sobre la distribución del poder al interior de los partidos políticos, esto de que los principales beneficiarios son sus miembros, los miembros de los partidos y sus dirigentes, Robert Michels formuló la llamada ley de hierro de la oligarquía para referirse a un fenómeno que afecta a todas las organizaciones, inclusive a los partidos que se pretenden democráticos, pues con el paso del tiempo tienden a concentrar el poder en manos de una minoría, es decir, tienden a desarrollar una estructura oligárquica. Eso se le llama ley de hierro de la oligarquía. Y eso es cierto, pero también es cierto que los partidos suponen el acceso de muchos ciudadanos a la vida política y eso por fuerza tiene que incidir en su democratización interna. Porque los partidos políticos dependen de la participación y apoyo popular, no solamente para obtener el poder, sino para ejercerlo. Y eso los obliga a actuar como representantes de los sectores sociales que los eligen. Y yo diría que no nada más para ejercerlo, sino para seguirlo manteniendo. Los partidos son instrumentos de la sociedad, de grupos especiales de ciudadanos porque los partidos implican, si hay partidos, quiere decir que no hay uno solo. O sea, hubo sociedades con un solo partido, pero en general las democracias exigen por lo menos la existencia de dos. Y si hay por lo menos dos partidos, uno está en el poder, pero comparte en cierta medida el poder con el partido de oposición. Y si son varios partidos, eso lo vamos a ver en la próxima plática, en el sistema de partidos puede haber varios partidos. Entonces, se obligan a hacer instrumentos que sirvan a determinados grupos de electores porque los representan. Son instrumentos como un cuchillo o unas tijeras, así de prosaico. Si unas tijeras no sirven a la hora de cortar una tela,
pues uno las deja y las cambia por otro. Y eso es lo que pasa con los partidos si no representan a sus electores. Les piden cuentas y no vuelven a votar por ellos. Eso no es tan automático porque en los partidos cuenta también mucho la ideología. Eh, Panebianco decía que hay dos tipos de incentivos para quienes militan en partidos. Uno son incentivos individuales, la propia carrera política, por ejemplo, los cargos que puedan tener, que los puedan a candidatos, etcétera. Pero el otro, y es mucho más importante porque es el que comparten con los ciudadanos que votan por ese partido, son los incentivos colectivos. O sea, la meta común que se proponen para todos los ciudadanos. Una meta en donde ellos dicen, por ahí queremos llevar a la sociedad. Eso es lo que nosotros les ofrecemos. Y eso es lo que sí están obligados a hacer los partidos, a presentar un proyecto. Si están en el poder, para, para echarlo a andar, y si están en la oposición, para que sean una alternativa viable. Eso es todo lo que tengo que decirles por hoy. Les agradezco muchísimo. Buenas tardes.